Curso de esoterismo. ¿Es la cosmobiología una ciencia? No. Es una superciencia evidentemente. No todos los principios teóricos de la cosmobiología pueden ser demostrados con los conocimientos actuales de la ciencia, aunque también es cierto que si se investigara más seriamente en la cosmobiología, las aplicaciones prácticas en todas las ramas del conocimiento humano serían innumerables. Además, esta ciencia servirá de fuente de inspiración en el descubrimiento de las leyes y principios por los que se rige todo lo que nos rodea, además del estudio del ser humano mismo. Se ha de tener en cuenta que la cosmobiología da una interpretación de los fenómenos del plano físico a la luz de los mecanismos que gobiernan los niveles astral y mental. Así como suena. No es raro pensar entonces que, si esto es así efectivamente, los inventores de la cosmobiología fueron verdaderos lumbreras. Ellos eran suficientemente sensibles a las fuerzas cósmicas debido a que seguían la tradición como para interpretar y sintetizar aquello que para nosotros es dificilísimo siquiera de vislumbrar. Estamos ligados al cosmos y en cada momento nos hallamos inmersos en una sinfonía cósmica de notas planetarias y de las constelaciones. Esas intuiciones soberbias resultaron ser totalmente ciertas, como hoy cualquier persona puede comprobar si estudia seriamente la cosmobiología. Solo así se explica la gran exactitud que manifiestan las investigaciones cosmobiológicas, teniendo en cuenta que éstas se centran en una buena parte en el ser humano, siendo este tema de estudio tremendamente complejo, como bien saben los científicos de las ciencias del hombre. En estos campos los avances científicos son bastante más lentos que en las ciencias físicas. Si uno de los atributos de la ciencia moderna como sistema de conocimiento e investigación es el que sus modelos, teorías e hipótesis sean predictivos acerca del tema que estudian, indudablemente la cosmobiología es una superciencia, una metaciencia o una disciplina de primer orden. Hay dos formas relativamente rápidas de demostrar que la cosmobiología es válida científicamente. La primera es acudir a los grandes astrólogos, los cuales son escasos, por supuesto. A varios de ellos podemos darles 25 datos, hora, fecha y lugar de nacimiento, de 25 personas que sin duda no conocen de nada. La única condición es que esos datos sean exactos en cuanto a la hora de nacimiento. El astrólogo preparado puede corregir las horas de nacimiento dudosas haciendo preguntas a su interpretado acerca de los acontecimientos vividos, pero eso quitaría fiabilidad a nuestro estudio. Además, esas 25 personas tendrían más de 50 o 60 años, para que así los cosmobiólogos puedan explayarse. Dejémosles unas semanas para que hagan una profunda interpretación de las vidas de esas personas y luego realicemos una comparación entre la biografía de los encuestados y el trabajo de los astrólogos. Es así de sencillo. El único problema es encontrar interpretadores seguros. El segundo método es un poco más caro, aunque mucho más espectacular. Se tendría que llevar una tripulación humana a Marte, hacer descender la nave y dejar que ésta permaneciera allí un par de días. Como muchos sabrán, Marte es el planeta de la agresividad cuando su energía está descontrolada en el ser humano. Seguramente, mucho antes de que los astronautas pusiesen su pie en Marte, ya tendrían fuertes reacciones agresivas a no ser que los astronautas, claro está, fueran algo así como yogis de altura, con un autocontrol muy por encima del nivel normal humano actual. Pero ya hay un precedente clarísimo. Los astronautas que pisaron la Luna al regresar a la Tierra estaban bastante cambiados desde el punto de vista psicológico y, desde el astrológico, regresaron sencillamente lunáticos. Unos se divorciaron, otros estuvieron con desórdenes psíquicos durante años y algunos continúan todavía en tratamiento psiquiátrico. Otros se aficionaron a las prácticas espiritistas y a las religiones raras, etc. Pero como estos hechos muchos los explican debido a la soledad lunar, la ingravidez y factores parecidos, por eso decimos lo de Marte.
En cualquier caso, no deja de ser raro que personas entrenadas al máximo, tanto desde el punto de vista físico como psicológico y, seleccionado entre miles, tuvieran un pinchazo tan grande en sus vidas de manera tan generalizada entre todos los que fueron. Muchos datos se han escondido al respecto y, uno de los elementos que también confirma la hipótesis cosmobiológica, es que los astronautas menos afectados son los que se quedaron en la órbita lunar en la nave nodriza, mientras que sus compañeros descendían en el módulo lunar. Igual sucedería con Venus. Lo que ocurre es que la atmósfera de este planeta es tremendamente dañina y corrosiva, pero, a pesar de todo, unas vueltecitas en la órbita de Venus, diosa del amor, volverían a la tripulación demasiado sensual y amorosa para un viaje de investigación. Lo curioso es que el único que de ninguna de las maneras dejaría que se le acercaran es el Sol, por lo menos por ahora, debido a la tremenda energía que despide. Él es el planeta astrológicamente hablando de la individualidad y el considerado por todas las civilizaciones antiguas como la fuente de la vida, así como el empíreo o estado original. Evidentemente, el Sol sabe lo que hace al no dejar que se le acerquen. Para la mayoría de los humanos no solo sería demasiado fuerte el color por el choque de la energía solar contra la nave, sino que la vibración sutil del astro rey es demasiado fuerte para el grueso de la humanidad, ya que es poco a poco que nos vamos acercando a esta luz solar o estado original de forma consciente. Para terminar este apartado, diremos que la informática y la estadística van a colocar a la tradicional astrología en unos niveles no alcanzados hasta ahora. Pero antes es necesario haber asimilado suficientemente la tradición de los antiguos al respecto, para sobre esa base seguir elevando la pirámide del conocimiento astrológico. Pero también existe un camino engañoso y que frecuentemente se usa hoy en día para supuestamente demostrar si la astrología es válida o no. Me refiero a los estudios estadísticos, supuestamente de astrología científica, que son realizados con un insuficiente conocimiento de la interpretación cosmobiológica. Debido a esto, la mayor parte de ellos concluyen solemnemente que la astrología es una superstición. Esto, ciertamente, es inadmisible. Astrología, magia y alquimia. Los tres reyes magos que fueron a glorificar al Maestre Jesús eran, simbólicamente, los representantes de los tres grandes aspectos del esoterismo, la astrología, la magia y la alquimia. A poco de comenzar la era de Aquarius, 1948, las nociones populares que existen de tales conocimientos trascendentales están sumamente deformadas. Sobre los falsos astrólogos ya he hablado. Acerca de la magia, solo se conoce una derivación muy indirecta de la misma, que es la magia de espectáculo, y, referente a la alquimia, sencillamente se piensa que se trató de las primicias de la química cuando muchos medievales pretendieron transmutar el plomo en oro. Con respecto a la astrología, la podríamos comparar con un mapa que fuéramos a usar en un largo viaje a una tierra desconocida. A través de este saber haremos un estudio previo exhaustivo de nuestras tendencias psicológicas, a fin de ver cuáles son beneficiosas para lograr la meta que pretendemos, y, también, para calibrar nuestros defectos internos en comparación a las experiencias que se nos van a presentar en nuestro largo trayecto. Aparte de ello, el mapa nos ayudará a fijar el punto de partida, los caminos posibles a recorrer y los lugares de llegada o metas. En caso de que se presentaran complicaciones sobre la marcha, el plano no sería útil en el planteamiento de una nueva situación. La palabra magia viene de magister, magisterio o maestría y se refiere, en esencia, al dominio sobre las fuerzas y energías ante las que nos vemos durante nuestra vida. Tales potencias son internas y externas, es decir, pertenecientes tanto al yo como al ambiente. A través del desarrollo de la conciencia, por medio de la asimilación de las experiencias y del ejercicio de nuestra voluntad, poco a poco vamos siendo generadores de causas y no, únicamente,
receptores inconscientes de efectos. La individualidad se va desarrollando y, con maestría, el ser humano obedece a las fuerzas naturales, poniéndose a favor de la corriente evolutiva ascendente. Como manifestación de la ley de polaridad, ciertas personas usan la magia para fines egoístas, magia negra, dentro de lo poco que le permite el propio plan cósmico universal, pero estos poderes acaban por desequilibrar a la persona tarde o temprano. La verdadera magia blanca o, también, magia neutra, se basa ante todo en el desarrollo de la conciencia y en la sublimación de las facultades humanas. El hombre posee potencialmente una serie de cualidades por desarrollar que son en principio, la voluntad, la autoconciencia, la salud plena, el equilibrio emocional, la sexualidad elevada, etc. A través de este primer desarrollo o culminación de lo humano y consciente, más tarde puede pasar al desarrollo de otras cualidades superiores, intuición, clarividencia, etc., que no son sobrenaturales sino paranormales, es decir, que están dentro de lo natural pero que normalmente se hallan dormidas. Como se verá, esto que explico no se ha de confundir con los sistemas comerciales para salvar almas descarriadas, para conseguir la concentración mental por una notable suma de dinero o para dar poderes psíquicos a los que son débiles de voluntad y no tienen ningún interés por desarrollarla. Es decir, si la cosmobiología es el conocimiento de las fuerzas internas y externas, la magia es el dominio externo de tales energías constituyendo, por tanto, la faceta más difícil y tardía del conocimiento esotérico. Demos las gracias a que sea así pues, si no, los faltos de conciencia harían mal uso de ese saber. Las leyes no son tontas y por ello no ponen en manos del ignorante lo que solo puede manejar el sabio. Referente a la alquimia, hay que decir que su verdadero fin es la transmutación del plomo, instintos, en oro, espiritualidad. Es fácil deducir que la iniciación no habla de reprimir los instintos sino de transmutarlos y transformarlos. Como se explicará mejor en el apartado Cosmobiología y Yoga, Fig. 11, el plomo se asimila astrológicamente a Saturno y a la base de la columna vertebral mientras que, el oro, tiene analogía con la parte superior de la cabeza y con el sol. Transmutar el plomo en oro quiere decir transformar la pasión en ideal y lo animal en humano a través de procesos bien estudiados. El yoga es el sistema alquímico por excelencia pues, al ser asequible a todas las edades y temperamentos, constituye un sistema neutro, es decir, que no canaliza a nadie sino que, por el contrario, da a cada cual mayor libertad en el verdadero sentido de la palabra. A través de técnicas físicas, psíquicas, mentales y de la voluntad, se consigue equilibrio y mayor desarrollo de las capacidades humanas, facilitando el arduo camino que va de la semiconciencia a la supraconciencia. En resumen, a través de la cosmobiología estudiamos la calidad y los ritmos de las fuerzas a las que estamos sometidos. Por medio de la magia, ejercemos un mayor uso y control de las energías ambientales, y, por último, mediante la alquimia, investigamos, perfeccionamos y fortalecemos nuestro ser interno. Evolución e involución. Es evidente que la vida ha seguido una trayectoria evolutiva desde que hace 4.000 millones de años la Tierra solo poseía en su hidrosfera agua y sales inorgánicas mientras que, en la atmósfera, había dióxido de carbono, amoníaco y agua. Habría que saber cómo se formó el universo, cómo se generó el átomo y cómo se pasó de los compuestos inorgánicos a los orgánicos, así como de estos a la primera célula. Evidentemente, el universo no está pensado de acuerdo a las leyes de la vagancia, del desorden o del caos, pues, si así fuera, lo más cómodo para los átomos hubiera sido quedarse como estaban. Pero ninguno de estos grandes temas se encuentra mínimamente explicado, pues aunque se conocieran los supuestos pasos de cada uno de estos procesos, ello no sería de por sí suficiente. Tenemos que conocer las causas,
Y hasta podríamos decir el por qué. Si a una hormiga le mojáramos una patita en tinta china y la dejáramos caminar sobre un largo papel, quizás pudiera escribir Don Quijote de la Mancha, sobre todo si arrastrase la patita y fuera una hormiga estilográfica. Esto parecería más probable que el hecho de que la evolución de la vida hasta llegar al hombre haya sido una casualidad. Siempre en estos casos se habla de Darwin y de la selección natural, pero podemos preguntarnos varias cosas. ¿El soberbio sistema de transmisión hereditaria de la información que apenas se comienza a conocer se formó también por selección natural? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Todo se quiere explicar mediante una competición por recursos escasos y la supervivencia de los individuos mejor adaptados, que serían los que luego se reproducirían. Pero, ¿quién puede imaginar a una molécula compitiendo por algo si ella no tiene mayores necesidades? ¿O, quién es capaz de explicar cómo se generó la primera reproducción celular para que el mecanismo de la selección natural comenzara a funcionar? Concluimos que las explicaciones materialistas actuales son insuficientes. Todas estas grandes incógnitas deberían de producir una mayor humildad y respeto del hombre ante la vida que le rodea, pero, muchas veces, sucede lo contrario. El ser humano es un engreído de lo que él ni siquiera sabe cómo se ha generado ni por qué. Entonces el orgullo le puede hacer estallar como a una supernova. No podemos reflexionar y quedarnos pasivos pensando que han sido casualidades las que han hecho que unos seres vivos en la escala de la evolución se hayan quedado en cebollas, otros en sapos, otros en elefantes y unos pocos en mujeres y hombres. ¿Era necesaria semejante colección de disfraces de carnaval para adaptarse al ambiente? ¿Se puede explicar mediante la selección natural la perfectísima visión humana, que es tridimensional? ¿O es que solo con que una especie en evolución necesitara algo en un momento de su historia, ese algo aparecía como por arte de magia? Las llamadas mutaciones genéticas espontáneas en las teorías de la evolución de las especies. ¿No son suficientes unos cuantos cientos de miles de mutaciones o variaciones espontáneas en el material genético para provocar azarosamente vista tridimensional, por ejemplo? Así, si las mutaciones o cambios en los genes son procesos fortuitos y sin un patrón que los guíe hacia formas más perfectas, como de los errores de la naturaleza van a surgir aciertos geniales. La casualidad es una superstición más de las tantas que hoy siguen existiendo en el llamado mundo moderno. Lo cierto es que el ser humano existe desde hace decenas de miles de años, como también es verdad que la mayor parte de las veces no sabe quién es, de dónde viene y hacia dónde va. También se observa que el hombre no pocas veces lucha por mejorarse y por mejorar el mundo que le rodea, pero, quizás, lo más importante sea el hecho de que la raza humana a la vista tiene infinidad de defectos que corregir. Tal vez no haya que imaginar al hombre del futuro como un ser frío, y con la frente abultada por su enorme cerebro, sino como un ser feliz, sin complejos y en armonía con las leyes de la vida. La evolución continúa en niveles físicos, psíquicos, mentales y de la voluntad, a pesar de que los vicios que enferman al organismo psicofísico, mala alimentación, alcohol, tabaco y drogas, amenazan con atacar sin tregua a una parte de la humanidad durante varias generaciones más. El primer reino, mineral, se manifiesta solo en el nivel de la materia y la energía. El segundo reino, vegetal, ya muestra ciertas propiedades astrales o sensibles, al sol, a la humedad, al tacto humano, a las estaciones, etc. El tercer reino, animal, comienza a poner en acción cualidades mentales, percepción sensorial del mundo externo, inteligencia instintiva, solución de pequeños problemas en los animales más evolucionados, etc. El cuarto reino, humano, comienza a desplegar y a afianzar la voluntad, a la vez que la conciencia de sí mismo y en relación al mundo externo. Igual que en el resto de los reinos,
En el humano existen diferentes niveles de conciencia o de perfeccionamiento. Pero lo menos conocido es la existencia del quinto reino universal, el Hijo del Hombre, el hombre de nueva levadura, Nostradamus, el superhombre, o supermujer, que poco a poco comienza a desarrollarse. Este se caracteriza, entre otras cosas, por la posesión de dos nuevos sentidos, la intuición y la clarividencia. Ley de los conjuntos de conjuntos. No sería exagerado decir que este principio científico-filosófico termina de una vez por todas con la batalla mental que desde milenios ha enfrentado entre sí a materialistas, vitalistas, idealistas y espiritualistas que, tirándose los trastos a la cabeza, han estado discutiendo y siguen argumentando sobre una misma realidad pero en diferentes aspectos. Pues bien, sabemos que el hombre es un conjunto formado de diferentes subconjuntos que son los sistemas orgánicos, respiratorio, endocrino, nervioso, muscular, etc. Cada uno de estos últimos está formado por otros conjuntos integrados perfectamente en una unidad y que son los órganos. La unidad del órgano se compone de otros subconjuntos bien diferenciados que son los tejidos. Estos, a su vez, se constituyen de células con funciones interrelacionadas. Cada una de dichas células se puede descomponer en orgánulos que, sin duda alguna, tienen entre sí funciones específicas coordinadas en la unidad celular. El orgánulo celular se encuentra formado de diversas macromoléculas orgánicas y estas de moléculas más sencillas. Estas últimas se pueden analizar y aparecen los átomos. Con respecto a la estructura de la unidad atómica, ya el esquema inicial de protones, neutrones y electrones se ve completado con el descubrimiento de otras numerosísimas partículas infraatómicas. La estructura atómica andaba en los años 30 en el nivel de solo 4 partículas elementales, protón, electrón, neutrón y neutrino. Ya en los años 60 se había llegado a completar casi un centenar de partículas diferentes. Sin embargo, un modelo con tantos elementos distintos se hacía complejo e improbable, surgiendo la necesidad de llegar a una fórmula sencilla, el quark. Quark es el nombre genérico de un conjunto de partículas que conforman a las tradicionalmente consideradas como elementales. Hoy en día, ante la proliferación de quarks y leptones, se aviva de nuevo el interés de encontrar un sistema más simple. Se habla de 18 quarks, 6 leptones y una decena de partículas portadoras de las fuerzas atractivas y, a su vez, los propios quarks se formarían a partir de prequarks, tal y como el átomo se compone de protones, electrones, etc. Pero, ¿qué existe más allá de los quarks o de sus propios componentes? Es difícil pensar que estas partículas sean verdaderamente indivisibles, pues la experiencia hasta ahora nos dice lo contrario. Ciertamente, desde la perspectiva filosófico-esotérica, de la nada no sale nada porque, sencillamente, la nada no existe. Es decir que, de acuerdo a la antiquísima concepción de los conjuntos de conjuntos, ahora renovada con fuerza, estos quarks están formados por partículas más sutiles o, lo que es lo mismo, más finas y más poderosas energéticamente. Antes de continuar, visualicemos las figuras 1 y 2, que tratan de representar simbólicamente lo que se explica. Estamos investigando lo que los griegos denominaron el microcosmos, es decir, el pequeño universo, el cual se encuentra por supuesto también plasmado en el ser humano. Volviendo al tema central, para el hermetismo existen diferentes grados de sutilización progresiva de la materia y la energía, pues, cualquier partícula de cada uno de esos niveles se halla formada de partículas más finas y pertenecientes al plano siguiente. Esto es así hasta el infinito, pero, en lo que al mundo en que vivimos se refiere, podemos decir que nuestro universo como unidad se compone de 7 planos o esferas en los que se estructura la materia y la energía, haciéndose cada vez más sutiles. Fig. 3. Pues bien,
Sobre el plano material nadie tiene duda, aunque hay algunos que dicen que es ilusorio. No es que sea ilusión, sino que provoca ilusiones en quienes no tienen suficiente conciencia de su individualidad. La materia es el plano de vibración más denso, pero es el sustrato y el molde de la vida misma. Sobre la energía, los conocimientos de la física y de la química nos comienzan a descubrir sus misterios y aplicaciones. En cambio, en lo que al plano o esfera mental se refiere, solo la tradición da unas explicaciones satisfactorias. Así, una partícula de energía de cualquier objeto o ser viviente está formada por partículas mentales. Por ello, los esoteristas no piensan que el cerebro genere pensamientos, sino que estos se forman con las partículas mentales del correspondiente plano mental, a la vez que en el cerebro se produce el sustrato físico del proceso, formación del impulso nervioso, liberación de neurotransmisores, etc. Igualmente, un vaso de cristal está también formado de partículas mentales, pues, de hecho, la estructura molecular, atómica e infratómica del vaso demuestran una inteligencia implícita en las leyes naturales por las cuales se rigen estos niveles. No es que el vaso sea inteligente, sino que manifiesta una organización mental. Si no fuera así, nuestros científicos no tendrían que estrujar sus cerebros para descifrar que no es lo mismo que crear o inventar los principios físicos que gobiernan la estructura del cristal del vaso. Ciertamente, los iniciados griegos estaban en lo cierto al decir que universo es orden, cosmos, y no desorden, caos. Newton fue inteligente al descubrir la ley de la gravitación universal, pero más inteligencia demuestra la gravitación en sí misma, pues a cualquiera de nosotros nos resultaría difícil imaginar la vida sin ese principio. Por otro lado, con la mencionada ley de Newton y sus derivaciones apenas hemos comenzado a conocer el hecho cósmico de la gravedad, pues Newton sistematizó el estudio del comportamiento externo de los cuerpos en mutua atracción, pero no las causas que la producen. Einstein y también los cuánticos han tratado de acercarse a este problema, pero no definitivamente ni mucho menos. Sin embargo, la mencionada ley natural sigue actuando sin contar con nosotros, sepamos o no a qué se deben los efectos que observamos. En definitiva, las leyes del plano mental gobiernan a las del plano energético y, las de este, a los principios que rigen la materia. La organización mental del universo tiene diferentes niveles de complejidad y de inteligencia. En los objetos inanimados es solo molecular, sensitiva en las plantas, instintiva en el animal y, racional a la vez que más o menos consciente, en el hombre. Pero, ¿qué provee a la mente de su organización y existencia? Pues de algo tiene que estar formada, principio materialista. Una partícula mental está compuesta por unidades más finas que podríamos llamar partículas de conciencia o partículas espirituales. Cuando hablamos de espíritu nos referimos a la conciencia, voluntad o noción de ser y de existir. Todo el cosmos está formado de partículas de la conciencia, pero solo las del hombre están en un cierto grado de activación, variando ello según el nivel humano de la persona de que se trate y de su mayor o menor alejamiento del estado animal. Solo el hombre tiene la capacidad de la voluntad, aunque muchas veces desarrollada muy poco y en estado potencial en su mayor parte. En el nivel, plano o esfera que llamamos espiritual se manifiesta la conciencia, vertiente pasiva o receptiva, y la voluntad, facultad activa. Es evidente que la conciencia y la voluntad, características diferenciadoras de lo humano, han de expandirse y perfeccionarse todavía muchísimo en el hombre. Entendemos que solo bajo la guía de la concepción de los conjuntos de conjuntos se puede entender lo que es una emoción, un pensamiento o un acto de voluntad. Diversas psicologías, filosofías e ideologías materialistas se han empeñado en concebir al hombre como una compleja computadora montada sobre un robot cibernéticamente casi perfecto,
que se limita a procesar y a responder a los estímulos que le vienen del mundo externo. Pensamos que, a la hora de estudiar al ser humano, demasiadas teorías presuntamente científicas se basan en presupuestos no demostrados pero sí acordes con la ideología de la época o del lugar, lo cual va en contra de los propios principios de la ciencia objetiva. Pero continuando con nuestro tema central, todavía hay mucho más. Las partículas elementales de la conciencia están formadas de lo que podríamos llamar partículas divinas, entendiendo al Dios de las religiones como el conjunto de leyes por las cuales se rige el universo visible e invisible, Dr. José Manuel Estrada Vázquez. Estas leyes son todas las que rigen la vida, unas conocidas por el hombre y otras muchas no, la gravitación universal, las del pensamiento humano, las que generaron y guían los procesos de la vida, así como todas las que provocan que el universo sea como es. No es el concepto de la época pasada, era de Piscis, astrológicamente hablando, en la que se hablaba de Dios como un ser de largas barbas sentado encima de una nube, repartiendo justicia a diestra y siniestra, pero tampoco es exactamente la idea de los filósofos panteístas, pan igual todo, teos igual Dios, pues, aun cuando esta doctrina dice que todo es Dios, el asunto está en saber cómo está o cómo es en todo, aparte de que habría que hacer mención a la fracción del todo que el hombre no percibe, mundo oculto. Aquí se trata de comprender que existe un plan cósmico universal, un gran todo, una esencia sublime de la vida, una energía universal o como nos dé la gana llamarlo. Otros pensamientos del Dr. José Manuel Estrada, 1.901.982, venezolano, dicen, lo divino, las leyes, a través de la forma humana comienza a conocerse a sí mismo y lo divino es infinitamente sabio e infinitamente ignorante. Es por eso que, a través del ser humano, la esencia de la vida toma forma consciente y tanto más cuanto mayor sea el nivel de comprensión de la existencia que tiene el individuo. Por ello, es infinitamente sabio porque al estudiar sus leyes se conocen los secretos de su existencia y es infinitamente ignorante porque, por mucho tiempo que pase, siempre se irá conociendo más y más a sí mismo. Y para terminar con lo que es la explicación de la figura 3A, citaremos otra enseñanza, lo divino a través de sus leyes se encuentra encadenado. Esto quiere decir que las grandes leyes están bajo la tutela de otras de mayor orden y así sucesivamente. Por supuesto que al decir encadenado se refiere a que tales principios de la vida forman cadenas perfectamente eslabonadas, con lo cual nada actúa al azar o por capricho. Por todo ello, para completar el ciclo unitario del 7, podríamos llamar a los dos siguientes niveles de manifestación el supradivino y el absoluto. La ley de los conjuntos de conjuntos también se expresa en el macrocosmos, mundo externo al hombre, y no solo en el microcosmos, ser interno o mundo de lo pequeño. El individuo humano forma parte de una célula, la familiar, dentro de la sociedad, aparte de su tendencia comprobada a asociarse en clubs, grupos de trabajo, etc. Los conjuntos de conjuntos van adquiriendo una jerarquía superior a través de las asociaciones de vecinos, los barrios, los distritos, las ciudades, los pueblos, los estados, las regiones, los países, las asociaciones internacionales, los continentes y, por último, la unidad que el planeta Tierra conforma. Igual que existen disonancias, roces y desequilibrios así como armonías entre los diferentes niveles internos del hombre, también los hay entre los conjuntos del macrocosmos. Pero, según vamos escalando en la pirámide evolutiva de la conciencia, la coherencia va siendo mayor en todos los aspectos de la vida a punto de todos los niveles mencionados del macrocosmos, familia, ciudad, etc. Recibimos fuerzas evolutivas e involutivas. Continuando hacia lo infinitamente grande, la Tierra forma parte de un conjunto mayor al cual se encuentra atada.
Como una cascada, la energía circula desde los astros pasando por los diferentes niveles del macro, llega a nosotros y entonces penetra en el micro. Aparte, el microcosmos también genera sus propias energías, las cuales pueden buscar el equilibrio o el enfrentamiento con las fuerzas macrocósmicas. El sistema solar, a su vez, forma parte de una galaxia, la Vía Láctea, alrededor de cuyo centro gira en 220 millones de años, ciclo en el cual se pueden basar los estudios de la cosmogeología. Nuestra Vía Láctea se integra, simultáneamente, en un conglomerado o grupo de galaxias llamado grupo local. Pero ya se conocen superconglomerados de galaxias y, de acuerdo a la enseñanza esotérica, el cosmos es infinito hacia arriba de infinito hacia abajo. Opiniones sobre las ventajas y errores de la ciencia y del esoterismo actuales. El sistema científico en sí está basado en unos excelentes principios. La ciencia es un método firme y seguro del conocimiento humano y, a la vez, sus más recientes e importantes descubrimientos van confirmando las enseñanzas herméticas. La técnica moderna es y va a ser uno de los grandes fundamentos de la era de Aquarius. Con lo que no nos sentimos en absoluto identificados es con los siguientes puntos. La investigación depende excesivamente de los intereses políticos, ideológicos, comerciales y económicos, lo que hace que con frecuencia se coloquen estos por encima de unos mínimos principios humanistas. A la ciencia le falta complementarse con un pensamiento filosófico que guíe sus rumbos y le sirva de inspiración. Es necesario, igualmente, que a la ciencia se le critiquen suficientemente sus defectos, pues, por lo común, sobran alabanzas y faltan estudios serios de los errores que comete por los motivos mencionados. Hay una tendencia muy acusada a hacer afirmaciones no comprobadas en lo que al estudio del hombre se refiere. Lo que no se estudia, evidentemente no se puede demostrar. Hay demasiada selectividad a la hora de escoger los temas de investigación, unas veces por presiones de las fuentes de poder, otras por miedo a que los dogmas científicos se derrumben y, con frecuencia, por el qué dirán mis colegas. Esto ocurre especialmente con ciencias como el yoga, la acupuntura, la iridiología, etc. Preferimos anteponer los valores humanistas al esoterismo y al exoterismo, procurando así hacer una síntesis lo más imparcial posible entre ambos polos. Es decir, el motivo fundamental de cualquier conocimiento ha de ser servir al hombre y, aún se diría más, a todo hombre. Por ello, como motivo central de este curso podemos colocar en lo que es la cúspide de un triángulo, el calificativo humanismo y, en la base, los términos ciencia y esoterismo. En lo que respecta al esoterismo, no vamos a hablar de lo que es capaz de aportar, pues ya nos hemos extendido bastante y, por lo mismo, tampoco vamos a mencionar otra vez lo peligroso que es el falso esoterismo. Lo que sí se ha de comentar es que el esoterismo ha de ser científico, filosófico y, además, claro y entendible. Por lo general, bastantes textos acerca del tema son demasiado teóricos, indigestos y enredosos en exceso, lo cual enturbia verdades que deberían estar más a la luz del público. Ramas de la cosmobiología. Algunas de sus fundamentales disciplinas son cosmopsicología. Los tests psicológicos son instrumentos insuficientes para hacer un estudio global y a la vez profundo de la compleja naturaleza emocional y mental del ser humano, así como de sus interrelaciones con el ambiente. En cualquier caso, consideramos que el test psicológico puede servir en el área de habilidades o aptitudes específicas, pero resulta muy primitivo en el estudio e investigación de la personalidad e individualidad humana. En cambio, la entrevista psicológica la vemos mucho más conveniente en cuanto a este último aspecto. Poco a poco, las modernas técnicas psicológicas, de sensibilización sistemática, relajación, ejercicios de concentración y meditación, se van acercando mucho más a las tradicionales, como el yoga, la meditación, y otras. Cosmomedicina,
La llamada también astrodiagnosis requiere perfeccionarse y adaptarse a los conocimientos y lenguaje médicos actuales. La única manera es a través de los estudios mediante ordenador con pacientes de hospitales, consultas, etc. El estudio de los ciclos astrales en relación con el órgano o sistema afectado, así como la conexión que se observa en la carta astral entre los problemas físicos y los psicológicos, psicosomáticos, pueden ayudar a desarrollar una medicina integral más preventiva y que vaya más a las bases de la salud y la enfermedad. Cosmohistoria tiene un cariz especialmente apasionante. La astrología mundial es bastante difícil y compleja, pero puede desarrollarse a partir del estudio de las posiciones de los planetas lentos a lo largo de los tiempos, relacionándolas con acontecimientos históricos concretos. Igualmente, estableciendo cartas astrales mundiales para los 4 puntos clave del año, comienzo exacto de las 4 estaciones, y horóscopos específicos para acontecimientos concretos. Cosmosismología. No sería demasiado difícil recopilar los datos de hora, fecha y lugar de los principales terremotos registrados hasta ahora, haciendo un estudio comparativo y buscando los factores cósmicos determinantes. Cosmofilosofía. Un estudio racional de las implicaciones que los conocimientos cosmobiológicos tendrán en la futura visión del hombre acerca del mundo y del propio ser humano. Cosmosexología. Investigación en el campo de las relaciones de pareja acerca de los factores cósmicos que producen las armonías y desequilibrios en la relación, en todos sus niveles, físico, psíquico y de la conciencia, así como los métodos para elevar el nivel de la experiencia sexual. Se podría considerar como una vertiente de la cosmopsicología. Cosmoarte. Uso del riquísimo simbolismo cosmobiológico como fuente de inspiración artística. En la antigüedad, la arquitectura, la escultura y las ciencias de la estética en general, tomaban como cánones del arte en general a los significadores cósmicos universales. Cosmopedagogia. Con el estudio cosmobiológico del niño, el joven y el estudiante, se logra ir viendo con enfoque preventivo las inclinaciones psicológicas armónicas y desequilibradoras, para así poder dar una enseñanza integral individualizada a cada individualidad. Desde la elección del tipo de juegos infantiles hasta la orientación vocacional o de elección de profesión, son todos ellos temas de más fácil solución con una carta astral como base. Cosmoagricultura. Si tuviéramos más en cuenta a los viejos de cada lugar, en relación con su mayor conocimiento de las variantes cósmicas en el campo, probablemente la ciencia de la agricultura estaría más ligada al orden universal. Pero aparte de las tradiciones, la agricultura biodinámica y la biológica aportan ya estudios interesantes en relación con los ciclos astrológicos. Y existen otras muchas aplicaciones más. Exaterismo y esoterismo. Hoy en día, entre tanta confusión mental, el esoterismo se aparece a muchos como un cajón desastre, por no decir de brujo, en el que se encuentran mezclados temas de lo más diverso pero que, a los ojos del que no sabe, todos son iguales o parten de lo mismo. Pero quienes realmente conocen el tema y saben diferenciar al delfín del tiburón, no pueden más que sentirse indignados por esta ridícula mezcolanza. Sería una lástima que las enseñanzas de los iniciados o sabios mayas, incas, atlantes, lemurianos, egipcios, druidas, árabes, griegos, tibetanos, caldeos, persas, asasis, sufíes, templarios, chinos, etc., fueran confundidas con bajas prácticas psíquicas, supersticiones vulgares o ritos satánicos de a medianoche. El exaterismo es la parte del saber humano que se puede mostrar a todos, pues pertenece al mundo de los hechos externos y observables, o que son asequibles mediante la lógica racional. Para llegar a esas comprobaciones se precisa de la razón, el estudio, el entrenamiento investigador y, en el caso de los grandes hombres y mujeres de ciencia, de la intuición y la genialidad.
Exo hace referencia a lo externo, bien a través de los sentidos humanos o mediante instrumentos técnicos adecuados. El esoterismo es la parte del conocimiento del hombre que progresa a través de la conciencia del ser humano sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea, usando las herramientas de la experiencia, la razón, la voluntad, la intuición y, en definitiva, la realización personal. Eso significa interno, es decir, que se precisa de un desarrollo humano interno continuo y de un ajuste personal a las leyes de la naturaleza en sus dimensiones física, emocional, mental y espiritual, para poder acceder a tal sabiduría. A primera vista parece que las facultades humanas necesarias para acometer tanto al exoterismo como al esoterismo son relativamente similares, y en efecto, así es. La gran diferencia es que para tener éxito en las ciencias exotéricas se precisa una buena preparación intelectual teórica y práctica, mientras que en el campo de las ciencias de lo interno es necesario que el ser humano realice un trabajo de autoperfeccionamiento, para de esa manera sublimar sus sentidos y facultades, así como despertar otros que se encuentran dormidos. Hay temas que se escapan y se seguirán escapando a las ciencias exotéricas y experimentales, las cuales estudian en el universo por el momento los planos de la materia y la energía. El esoterismo, en síntesis, representa una línea científica, filosófica y humanista que interpreta el mundo de los fenómenos físicos y energéticos relacionándolos con los niveles mental, de la conciencia, etc. Hay innumerables cuestiones que no pueden ser confirmadas para todos en un laboratorio de investigación, pero sí en el laboratorio de nuestro yo interno. No se trata de un subjetivismo debido a la imaginación descontrolada, pues, a través de los tiempos, las personas que han emprendido una labor de autoconciencia siguiendo las ciencias tradicionales, han llegado a las mismas conclusiones. Veamos un ejemplo. El estudio de un fenómeno tan corriente, humano e interesante como es el dolor, se puede tomar como referencia de lo que sería la polaridad exotérico-esotérico. En la vertiente exotérica cabría tomar en cuenta una serie de indicativos externos que demuestran que la persona observada en ese momento sufre dolor, como podría ser el electroencefalograma, las manifestaciones físicas externas, sudoración, quejidos, la resistencia galvánica de la piel, etc., así como el mejoramiento de la molestia ante determinados fármacos. Como complemento, el estudio esotérico trataría de llegar también al dolor por causa psíquica, emocional, mental, inconsciente, moral, etc., proporcionando una serie de técnicas que generarían una disminución y transformación adecuada del dolor hacia experiencia psíquica correctamente asimilada, así como el análisis mediante introspección de las causas del mismo para evitarlo en el futuro. Por ello, para el esoterismo el dolor es un síntoma de algo más profundo, que podríamos resumir como la consecuencia de acciones previas que contradicen el decurso natural de las leyes de la vida. Hoy nos encontramos en unos momentos trascendentales de la historia de la humanidad y se necesita volver a beber de la síntesis entre lo material y lo espiritual lograda por la tradición de los sabios antiguos. Así, con una combinación entre los conocimientos técnicos actuales y la sabiduría tradicional, es como se va a superar el vacío ético, estético, filosófico, ideal y espiritual en que se encuentran el hombre y la mujer de hoy, el cual se debe a causas mucho más profundas que la crisis económica. Bien es cierto que esta última es una manifestación de la primera. A través de la síntesis esoterismo-exoterismo cada ser puede conseguir su equilibrio interno y externo en todos los órdenes y, más hoy, cuando ciencias hasta ahora solo pertenecientes al polo del esoterismo demuestran en sí increíble valía gracias a los conocimientos científicos actuales, como ocurre en el caso de la acupuntura.
El esoterismo es aquel cúmulo de conocimientos y experiencias recogidos y sistematizados a lo largo de milenios por medio de la profunda sabiduría y el alto nivel de conciencia individual de los iniciados del pasado y del presente, entendiendo como tales a los que han dedicado su vida a reflexionar sobre los secretos de la misma, del hombre y del universo, llevando sus conclusiones a la práctica en forma de servicio impersonal a la humanidad. Esta estela de sabiduría se ha transmitido mediante el simbolismo y de labio a oído, es decir, de maestro a discípulo, aun cuando parte de la enseñanza se encuentra plasmada en libros, especialmente en las grandes obras del esoterismo tradicional. Por tanto, el esoterismo no se opone al exoterismo, sino que cubre muchos de sus vacíos y, además, no está relacionado con el psiquismo inferior, el folclore pseudo-ocultista, la adivinación del futuro, el faquirismo ni principios sectarios de salvación de almas perdidas. Es, en su verdadero sentido original, el conjunto de sistemas científico-filosóficos transmitidos y perfeccionados a lo largo de toda la historia de la humanidad, teniendo como único fin sublimar, elevar y ennoblecer las cualidades humanas hasta límites que, con toda seguridad podemos afirmar, son más difíciles de conseguir si no es por ese camino, que es el de la conciencia hacia la supraconciencia. Los más importantes de estos sistemas son los siguientes: cosmobiología, yoga, nutrición natural, alquimia, magia, cábala, tarot, arqueometría, arte iniciático, deporte de autorrealización, ciencia de síntesis, filosofía trascendental, numerología, I Ching, etc. Ley de Trinidad. No pretendemos aquí hacer discusión teológica acerca de la Trinidad cósmica, sino dar a conocer que tal concepto de lo divino se encuentra en todas las grandes religiones y sistemas esotéricos. Es decir, la religión cristiana lo tomó de otras, probablemente de la mazteísta y la egipcia. Observemos ahora el siguiente cuadro: Trinidad cósmica, doctrina primer, segundo, tercer componente. Cristiana, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Egipcia, Osiris, Horus, Isis. China, Yang, Tao, Yin, Maya, Icona, Bacabe, Chewak, Hindú, Brahma, Vishnu, Shiva. Esotérica, vida, forma, pensamiento. Crística, vida, camino, verdad. La Trinidad universal es una de las claves más importantes para la meditación que da la enseñanza iniciática. El Padre son las leyes, palabra que se ha repetido varias veces en esta primera sección del libro. Corresponde al todo. El Hijo es la manifestación de las leyes inmutables del todo en personas que se han colocado en la cúspide de la pirámide de la evolución humana: Rama, Krishna, Jesús, etc. Aquí cabría explicar por qué se escribe Jesús con H. La H es cabalísticamente el símbolo del hombre realizado, igual que en Abraham y Abraham. El Espíritu Santo es la esencia íntima de la persona que, de acuerdo a la ley de los conjuntos de conjuntos, entronca directamente con lo divino. Cuando el hombre va siendo consciente del Espíritu Santo, siguiendo la línea que le marca el Hijo, llega al Padre, cristalizando, cristal, Cristo, así un estado superior de conciencia. Si incluimos este pequeño capítulo en el curso es solo para decir una cosa: el Espíritu Santo se encuentra fuera de las fuerzas zodiacales y es también la energía interna que lleva a superar las pruebas de la vida. Es el INRI, Igne Natura Renovatur Integra, es por el fuego que se renueva la naturaleza. Es el fuego interno o la luz interna.